La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y éste era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hace algunos años, por razones de trabajo, visitaba con frecuencia una población en otro país que se llama, es decir, la población en este país se llama Agua de Dios. No sé cuál será la situación ahora, pero en aquel entonces era un pueblo de leprosos, un enorme hospital y mucha gente libremente caminando por las calles. Ahí aprendí a conocer la lepra, diferentes tipos y los 4 colores que la escritura menciona se veían claramente por las calles: la lepra blanca, la amarilla, la roja, la verde. No voy a entrar en detalles sobre la situación. A veces he contado esta anécdota aquí o allá. No tanto por el hecho de que la lepra es tan impresionante como la palabra lo indica, pero por lo que ocurrió en esta buena ocasión cuando iba con un trabajador social. Delante iba caminando una pareja. Ella tenía lepra roja. Se notaba claramente en las piernas. Iba apoyada en el brazo de él, y yo pensé que eran parientes, tal vez esposos o hermanos. De manera que le pregunté al trabajador: ¿son parientes? No, me dijo. Cuando la gente aquí sana, pero no tiene familia ya porque se fueron o porque desde el principio ya no la tenían, se quedan con mucha frecuencia a ayudar a otros que todavía tienen el problema de la enfermedad muy severo. Y me dijo esta frase que es lo que yo quisiera repetir en esta noche: se necesita un leproso para entender a otro leproso. ¿Cuánta razón tenía? Es necesario poder sentir en carne propia situaciones ajenas para poder hacerlas propias. Es una maravilla que el Señor nuestro haya venido para entender, para sentir, para sanar nuestras lepras. Y nuevamente no voy a detenerme mucho en el significado de ellas, lo tienen, está en la palabra de Dios. Pero dice el relato que Jesús, llegando a una aldea, se encontró con que 10 leprosos le venían al encuentro, venían a buscarlo en alguna forma. Empezaron a gritar: sánanos, ten misericordia de nosotros, mira. Un leproso, sobre todo en aquel entonces, tiene que haber sido una persona extremadamente solitaria. Vivía afuera, era tenido como alguien con una peste y lo era, ¿verdad? Incurable. Ya es curable ahora, pero qué difícil. Vivir fuera abandonado así. Tener que acercarse a una población y gritar desde lejos: inmundo, para que salieran a dejarles alimento, etc. El hecho es que le salen al encuentro estos hombres y lo que Jesús les dijo fue simplemente: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Era una ley que cuando una persona se consideraba ya sana de lepra, por ejemplo, tenía que ir a ver a los sacerdotes para que fuese el sumo sacerdote quien lo pronunciara limpio o que dijera que todavía no podía regresar a la comunidad humana. Jesús no los tocó,
No les dijo como otras ocasiones, sean sanos. No hizo nada sino decirles, vayan a ver a los sacerdotes. ¿Cuál era el grado de lepra que tenían aquellos hombres? No nos dice. Unos más, unos menos, quién sabe. El hecho es que eran leprosos y lo sabían. Y sin embargo obedecieron. Empezaron a caminar rumbo al templo para ser pronunciados. ¿Qué habrán pensado? ¿Inmundos todavía? ¿Limpios? Pero mientras que ellos iban, se encontraron con que la lepra había sanado. Ahora bien, 9 de ellos siguieron corriendo, tal vez más rápido que nunca, corriendo para ver al sacerdote, que los pronunciara limpios, poder regresar a casa, poder vivir otra vez una vida normal, poder retomar el camino. Uno de ellos, un extranjero, un samaritano, un hombre de 2 razas, mezclado el judío con el asirio, desdeñado por la misma razón, nunca llegó hasta donde estaban los sacerdotes. Regresó y cuando vio a Jesús, dice la Escritura, derribóse sobre su rostro a sus pies, dándole las gracias. Gracias. Ahora, me detengo un momentito aquí para considerar ¿cómo es que recibieron sanidad aquellos hombres? La palabra de Dios nos habla de diferentes maneras en las que Dios sana. Algunas ocasiones sana mediante el toque. Simplemente toca. Por ejemplo, en otro caso, otros llegaron diciendo, si quieres, puedes limpiarme, sanarme. Y es tan dulce la respuesta que Él les daba, quiero, sé limpio, en el caso de otro leproso. Esta vez no hubo el toque, solo una palabra, solo una voz. Ve. ¿A dónde? A donde pueden pronunciarte limpio. Ve. ¿Cuántas cosas, cuántos tipos de lepra hay en nuestro corazón que no son sanas? Porque no queremos obedecer la voz de aquel que nos dice, ve a donde debes ir. Analizamos un poquito el asunto de la lepra roja de la ira o de la pasión equivocada, la lepra que carcome la mente, el corazón y la voluntad, porque no se quiere o no se puede abandonar una situación determinada, el rencor vivo, ardiente, lepra roja que corroe, que muerde el corazón, que muerde el hogar, que muerde la vida. Gente que hace de esta su lepra roja un ídolo al que se inclinan continuamente porque no son capaces de olvidar. Platicando con alguien no hace mucho, hablando en relación con el adulterio, le decía, el adulterio procede del egoísmo. El adúltero es, por regla general, profundamente egoísta, porque no es capaz de pensar en nadie más que no sea en sí mismo o en sí misma, según el caso. Pero prácticamente el primer hijo del adulterio es la crueldad. ¿Cuánta crueldad? Para sí mismos, para aquellos a quienes dicen amar, a lo mejor a quienes aman, pero no más que a sí mismos. Crueldades. Lepra roja. O podríamos hablar de la lepra verde, ¿verdad? Envidia profunda, celos intensos, muchas veces mal fundados, y aún en el caso de que estuvieran fundamentados, porque el celo, en lugar de la inmensidad de una generosidad que se abre para decir, hablemos, déjame aprender a dar de una nueva manera, déjame tratar de entender en una nueva forma, pero no, el egoísmo es supremo y la crueldad está ahí. Lepra verde, envidia, deseo de tener lo que otro tiene, se tenga o no se tenga derecho a ello.
lepra. O simplemente la lepra blanca. La autojustificación. Esta cosa de yo tengo razón. Haga lo que haga, yo tengo razón. Sé lo que digo. Sé por qué lo digo. Sé cuándo lo digo. Yo tengo razón. Esta cosa de culpar siempre al otro. Tú tienes la culpa. La culpa es tuya. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Nunca la capacidad de mirarse a sí mismo, de entender cuál es la motivación personal. Nunca. ¿Por qué? ¿Qué tipo de lepra tendrían? ¿Quién sabe? No nos dice, pero para el caso del relato tampoco importa mucho. El hecho es que llegaron con Jesús y recibieron la orden que les daba permiso para ir y mostrarse y ser declarados limpios. ¿Por qué no podemos obedecer la voz de Dios cuando Él nos dice, ve, abre los brazos, rectifica, analízate? ¿Tienes razón para crueldades? ¿Tienes motivos para herir? ¿Vale la pena que te conviertas en el tipo de persona que es simplemente una espina? Cuando el Señor hablaba de espinas, por ejemplo, a propósito de ello, dice, ¿no se cogen uvas de los espinos? ¿Qué diferencia? Si usted coge un espino, una espina y la aprieta, pues lógicamente se sangra los dedos. La espina roba. Pero si usted coge una uva y la aprieta, la uva se entrega, la uva se da. Esa es la diferencia entre la naturaleza de alguien que ha decidido simplemente dar y darse por el hecho de que es, y aquellos que prefieren vivir exprimiendo, sacando, lastimando, porque prefieren permanecer muy, entre comillas, íntegros, en alguna forma. Digo muy entre comillas íntegros porque no puede haber integridad sin la naturaleza de Dios. Es más, la autoridad sin la naturaleza de Dios produce tiranos. Eso es todo. Y los hay en todas partes, con autoridad, pero con una naturaleza equivocada. Tiranos, déspotas, amargos, egoístas. Bueno, un hombre, un samaritano, cuando se vio limpio, regresó corriendo. Dice, se derribó sobre su rostro. En otras palabras, mis ojos, mis oídos, mi boca, mi conciencia, todo lo que yo soy, vienen a reconocer profundamente que el único que puede pronunciarme limpio eres tú. Llegó al sumo sacerdote, al único sumo sacerdote que puede dar la pronunciación de limpieza para el corazón. Uno puede ir y recorrer cualquier cosa, cualquier persona, cualquier sitio, pero solamente Dios es capaz de quitar la culpa, además de perdonar el pecado. Nuestras culpas son lo que son hasta que Dios no las borra de nuestra conciencia. De otra manera, quedan clavadas en la mente, quedan clavadas en la vida, a veces hasta en la voluntad. Aquel hombre no tenía necesidad de llegar hasta el sumo sacerdote. Sabía dónde estaba ese sumo sacerdote. Regresó corriendo, se derribó a sus pies y le dio las gracias. Tú eres aquel que puede pronunciarme limpio. Tú eres aquel que puede transformarme en serio. Tú eres aquel que puede quitar la lepra no simplemente de mi cuerpo, pero la lepra de mi mente, de mi voluntad, de mi corazón, de mi vida, mi lepra de egoísmo, mi lepra de crueldad, mi lepra de envidia, mi lepra de autoritarianismo, mi lepra, la mía, o la lepra del orgullo que no sabe doblarse, que no sabe aceptar. Tantas cosas ahí.
Jesús dice que no eran 10 los que fueron limpios, luego fueron limpios los 10. Aun cuando no regresaron para dar las gracias, aun cuando su gratitud quedó regada por otro lado y no a los pies de Dios, quedaron sanos de todas maneras, pero solo sanos. Aquel hombre regresó para darle las gracias. El único que regresó fue este extranjero, samaritano, desdeñado, decíamos por ser un hombre de raza mezclada. Pero aquel es el que tenía el tesoro de la gratitud. ¿Qué es gratitud? Uno tiene sus definiciones sobre todas las cosas que le importa razonar, digamos. Ofrezco mi definición de gratitud. Gratitud es la aceptación gozosa de aquello que viene a nuestro camino. Aceptación gozosa. ¿De qué? Puede ser cualquier cosa. Puede ser la manita sucia de un niño que se extiende tímidamente, pero que se extiende. La aceptación gozosa de una manita así. La aceptación gozosa de alguien que viene con algo que tal vez necesitamos o tal vez no, pero que se nos da sin razón para ello, excepto la buena voluntad de hacerlo. Aceptación gozosa de lo que Dios nos concede y la aceptación gozosa de aquello que no nos concede. Aceptación gozosa por el hecho simple de que Él está de por medio para dar o para no dar. ¿Por qué no? Aquel hombre tenía motivos sobrados para tener una aceptación gozosa porque recibía sanidad, salud, el regreso a una vida normal, el retorno al hogar. Motivos suficientes para dar las gracias. Un hombre despreciado. Un hombre que en los ojos de otros no valía la pena. Pero él es el único que tenía el tesoro de la gratitud en el corazón. Hay muchos tesoros que no se notan. Alguna ocasión había alguien que sufría bastante decir: Dios no puede confiarle a todo el mundo el tesoro del sufrimiento. ¿Cuánta razón? El sufrimiento es un tesoro. ¿Un tesoro? Sí. Porque es a través del sufrimiento, hablamos de leprosos, ¿verdad? Es a través del sufrimiento que uno aprende a aceptar con gozo lo que no entiende. Aprender a aceptar con gozo lo que no se entiende es una sublimación de la confianza en Dios. Es el entendimiento de que si Él es santo, tiene que ser bueno. Si Él es santo, tiene que ser justo. Entonces, si entiendo o no entiendo su bondad o su justicia, tengo que saber, ¿no acaso lo decimos en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre? No es que necesitemos orar para que el nombre de Dios se haga santo. Por cierto que no. Él es santo, por encima de quien sea y de lo que sea. Somos nosotros los que no siempre creemos en su santidad, aunque decimos que sí, y aunque lo sabemos. Es santo, es limpio, es bueno, es justo. También es sabio, mucho más sabio que nosotros, mucho más bueno que cualquier bondad, mucho más allá de nuestros pensamientos, mucho más allá. Él mismo lo dice: sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, sus caminos no son como nuestros caminos, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos y sus caminos que los nuestros. Lepra, pero hay sanidad. Lepra, pero hay remedio. Ahí está Jesús con los brazos abiertos, ampliamente, plenamente, y con todo el amor que solamente Él puede dar. Aquel hombre regresó para dar gracias y recibió un don mayor todavía. Tu fe te ha salvado. Ve en paz.
No solamente la sanidad del cuerpo, pero también la sanidad del espíritu y la sanidad del alma recibió aquel hombre. Y todo por simplemente decidir obedecer la voz de Dios que le dijo, ve. Él fue, pero regresó de inmediato sabiendo en dónde estaba la paz, el perdón. ¿Tiene usted lepra? ¿Por qué no va a Jesús y le sale al encuentro? Él quiere.